Bienvenidos chicos a un nuevo tema de Química General 1. Ahora veremos reacciones en disolución acuosa y unidades de concentración. Para ello necesitamos saber qué es disolución o solución. Es una mezcla homogénea que posee de dos a más sustancias puras. ¿Qué significa homogéneo? Que en su composición solo va a formar una fase y no va a haber dos. Por ejemplo, una fase homogénea sería el café, y una fase heterogénea sería cuando mezclamos el aceite con el agua. Ahí se observa que forman dos fases. La disolución acuosa sería la misma mezcla homogénea, pero con el solvente universal, que es el agua, puesto que en él se realizan las distintas reacciones. ¿Ya? Además tenemos que conocer qué es soluto y qué es solvente. El soluto es la sustancia presente en menor cantidad, mientras que el solvente es la sustancia presente en mayor cantidad. Y aquí tenemos varios ejemplos. Empezamos con la chocolatada. Su soluto sería la cocoa o las tabletas de chocolate, mientras que el solvente sería la leche o en unos casos el agua. A continuación tenemos el té. Sus solutos son las hierbas o plantas, mientras que el solvente el agua. El café, sus solutos son las partículas de café o café molido y su solvente el agua. Y por último tenemos el aire. Aquí tenemos que los solutos son el oxígeno, el argón y el metano, mientras que el solvente es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno, revisando su composición porcentual, posee 79% en el aire, mientras que el oxígeno está en el 21% y el resto está en menores cantidades. Si observamos los ejemplos, por lo general el soluto es el componente que está en forma material y el solvente es líquido. Continuando con el tema, ahora veremos las propiedades electrolíticas. Estas se enfocan en los solutos y las mismas se clasifican en electrolitos y no electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Es una sustancia que al disolverse en agua es capaz de conducir electricidad o corriente eléctrica. Y el no electrolito es la sustancia que igualmente al disolverse en agua es capaz de no conducir electricidad. Por ejemplo, aquí tenemos el electrolito fuerte y un electrolito débil. ¿Qué es un electrolito fuerte? Que se ioniza al 100%, mientras que el débil solo parcialmente. Aquí tenemos un ejemplo del cloruro de sodio o la sal, que está en su estado sólido. Al disolverse en agua, se disocia totalmente sus dos elementos, y aquí están en estado acuoso. Mientras que en el electrolito débil, aquí tenemos el ácido acético, disolvemos en agua y vemos que solo se disoció parcialmente. Aquí observamos dos flechas, una que va hacia la izquierda, hacia la derecha, y otra que va hacia la izquierda. Eso significa que esta reacción es reversible. Entonces recuerden, si encuentran las dos flechas, es una reacción reversible, mientras que la una flecha señala que es una irreversible. Es decir, que no puedo volver a unir mis dos elementos. También es necesario conocer la hidratación, que es el proceso en el cual un ion es rodeado por moléculas de agua de manera específica. Por ejemplo, tenemos el ion del sodio, más. Y las moléculas de agua irán rodeando de esta manera. Si observan, las moléculas de agua se van agrupando de manera sistemática y ordenada. Eso es lo que trata la hidratación. Continuando con las reacciones en disolución acuosa, tenemos las reacciones de precipitación. Esta se caracteriza por la formación de un precipitado o un compuesto insoluble. Es decir, que no se disuelve en agua y que es sólido. Además, esta se caracteriza por que participan compuestos iónicos.
Los compuestos iónicos son los compuestos que están unidos por enlaces iónicos. Y estos enlaces iónicos siempre se dan con los cationes y los aniones. O con elementos muy electronegativos y menos electronegativos. También cabe mencionar que el producto de la precipitación siempre va a ser un compuesto iónico. Aquí tenemos un ejemplo de la precipitación del yoduro de plomo, en el cual participa el yoduro de potasio. Y al estar en disolución del agua va a formar el catión del potasio y el anión del yodo. Asimismo, aquí tenemos el nitrato de plomo y en disociación con el agua, forma el catión del plomo y el anión del nitrato. ¿Ya? Por lo tanto, ya estableciendo mi ecuación química, observamos que está en modo acuoso, acuoso y sólido. Aquí también pueden darse cuenta que es una reacción de precipitación porque casi siempre estas ecuaciones ya vienen estableciendo en qué estado se encuentran mis sustancias. Ya. Y recordemos que los cationes siempre se van a unir con los aniones. Aquí tenemos el más, el menos, el más y el menos. El catión que tengo aquí se va a unir con el anión de mi segunda sustancia. Y el catión que tengo aquí se unirá con el anión de mi primera sustancia. Y si recuerdan, esta es una reacción de doble desplazamiento. Entonces, realizando el respectivo intercambio, tenemos el nitrato de potasio en forma acuosa y el yoduro de plomo, que será mi precipitado. Siguiendo con las reacciones de precipitación, tenemos el término de solubilidad, que es la medida de la capacidad que tiene una determinada sustancia o compuesto para disolverse en un líquido, o también es considerada como la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en 100 mililitros de agua, esto a una temperatura específica. Puesto que la solubilidad tiene varios factores que afectan, que es la temperatura y la concentración del soluto. En cuanto a la temperatura, tenemos que la disolución de un sólido se logrará siempre y cuando se eleve la temperatura. Esto se debería a que el elevado movimiento de las moléculas permite que los mismos se vayan diluyendo en nuestro solvente. Y en cuanto a la concentración, tenemos que cuando una solución tiene mayor concentración de soluto, esta se satura. Aquí tenemos un ejemplo que es cuando mezclamos agua con azúcar. Cuando ponemos una cantidad moderada, observamos que a temperatura ambiente esta se disuelve con normalidad, pero si nos sobrepasamos, hemos visto que se forma como una masa que no se puede mover, ¿no es cierto? O forma picos o es imposible de mover, eso a temperatura ambiente. Pero si esta solución saturada le llevo a temperaturas mayores a las ambientales, observamos que se forma una especie de disolución. Continuando con la clase de reacciones de precipitación, tenemos aquí la clasificación de ecuaciones. Les van a pedir ecuaciones moleculares. ¿Y cuál es la ecuación molecular? Es aquella en la cual me presentan todas las sustancias que participaron en mi reacción, es decir,
sus respectivos reactivos y sus productos. Aquí observamos que están los reactivos completos y aquí mis productos. ¿Ya? Seguimos con el ejercicio de la precipitación del yoduro de plomo. Recuerden, esta es la ecuación molecular. A continuación les pedirán la ecuación iónica. ¿Cómo determino esa ecuación? Lo que tienen que hacer es tomar cada sustancia y asumir que ésta se disocia. Por ejemplo, tomemos el nitrato de plomo. Si esta la disocio en agua, me van a presentar los siguientes cationes y aniones. El catión del plomo y el anión del nitrato. Vamos a continuación con la siguiente sustancia. Tengo el yoduro de sodio. Igual lo disocio y tengo el catión sodio y el anión yodo. Ya. Y no olviden su producto precipitado o solución precipitada. Y escribimos de la siguiente manera. El plomo disociado más, aquí como está con el subíndice 2, este pasa a ser un coeficiente. 2NO3. El nitrato más, aquí también como el sodio y el yodo están multiplicados por 2, conservo mi coeficiente. 2Na catión más 2 yodo anión. Esto me da como producto mi precipitado yoduro de plomo y van a sumar el anión del nitrato ¿ya? Y el catión del sodio. ¿Y esto por qué? Porque en mi fórmula en mi ecuación molecular tengo que estos dos se unen. Por lo tanto, igual que en matemáticas, el de este lado se va a simplificar con el otro. Igual el sodio, igual el sodio. Y esta se conoce como mi ecuación iónica. Y mi ecuación iónica neta es la siguiente. Después de realizar la simplificación, me va a quedar los siguientes productos, las siguientes sustancias. Tengo el plomo más 2 más 2 yodos igual a mi precipitado. Si desean pueden colocar los estados de cada uno para que esté completa. Es decir, que los que realmente intervinieron en la reacción es el plomo y el yodo. Y así concluimos con las diferentes ecuaciones que se presentan en las reacciones de precipitación. Ahora seguimos con las reacciones ácido-base. Antes de empezar a ver estas reacciones, primero es importante entender las propiedades de cada uno. Para el ácido tenemos que estos poseen sabor agrio,
También tienen cambios de color en pigmentos vegetales. Y en este caso, cuando reaccionan con metales como el zinc, magnesio o el hierro, aquí vemos una ecuación, que aquí está el ácido clorhídrico. Al momento de reaccionar con magnesio, lo que provoca en sus productos es un gas. Así está en sistemas acuosos sólidos. También estos reaccionan con carbonatos o bicarbonatos, como el mismo caso del ácido clorhídrico, que reaccionó con el carbonato de calcio, dando como resultado otro gas que es conocido como el dióxido de carbono. Ojo, esto solo ocurre para los ácidos y también son buenos conductores de electricidad. En cambio, las bases tienen un sabor amargo, al tacto son resbaladizos. Por ejemplo, los jabones son hechos a base de estos compuestos y también son buenos conductores de electricidad. Continuando con reacciones ácido-base, tenemos la teoría de Arrhenius. Esta teoría es muy limitada, puesto que considera que el ácido es una sustancia en medio acuoso que dona protones, o el ion hidrógeno, que es el H+. Y la base es la sustancia que en medio acuoso es la que dona iones hidróxido, o el grupo H. Sin embargo, esta teoría es limitada, puesto que existe el compuesto del amoníaco, y este tiene propiedades como de las bases, como el sabor agrio, que se puede deslizarse al tacto y que tiene buena conductividad eléctrica. Pero la teoría de Bronsted-Lowry descubrió que el ácido es cualquier sustancia, ya sea en cualquier medio, que puede donar protones. En cambio, la base, cualquier sustancia que puede aceptar los mismos protones. Aquí consideremos también la definición de sustancia anfiprótica. ¿Qué es esto? Es decir, que esta sustancia puede ser las dos a la vez, puede ser un ácido y una base. Es decir, dona y acepta los protones. Aquí tenemos como el ejemplo el agua y aquí el ácido clórico. Aquí como ejemplo tenemos el ácido clorhídrico combinado con agua. Al realizar mi reacción se forma el protón hidratado, o conocido como el ion hidrógeno, más mi anión cloro. Aquí, si nos damos cuenta, se unieron un ácido Bronsted con una base Bronsted. Y así terminamos con las teorías de ácido-base. Continuando con reacciones ácido-base, tenemos también la clasificación de distintos ácidos, iniciando por los ácidos monopróticos. ¿Cuáles son estos? Son los que cada unidad de ácido libera un ion hidrógeno tras la ionización. Y aquí tenemos varios ejemplos. Si ionizo el ácido clorhídrico, tengo un protón o un ion hidrógeno más el cloro. Y aquí se formó el protón, aquí mismo un protón y acá un protón. Recordemos que cuando veamos ecuaciones químicas con doble flecha, significa que esta reacción es reversible. Ahora vamos con los ácidos dipróticos. Son aquellos que cada unidad de ácido libera dos iones hidrógeno tras la ionización. Y aquí de ejemplo tenemos el ácido sulfúrico. Recordemos que en la ionización al principio tenemos dos hidrógenos. Ionizo, dono un ion
y por lo tanto aquí me quedará 1. Observemos el cambio, de 2 pasó a 1. Y siempre cuando doy a un protón, coloco el signo negativo. De este vuelvo a tomar y este le vuelvo a ionizar. Por lo tanto, tengo un protón libre y por lo tanto aquí observamos que se perdieron todos mis hidrógenos. Y coloco los hidrógenos que doné. Y aquí observamos las dos unidades ion hidrógeno que se liberan. Y vamos con los ácidos tripróticos. Son aquellos que cada unidad de ácido libera 3 iones tras la ionización. Aquí de ejemplo tenemos el ácido fosfórico. Al inicio de la ionización tenemos que posee 3 hidrógenos. A continuación dono mi protón y resto de mi fórmula inicial y siempre coloco el signo menos. A continuación cojo mi producto y lo vuelvo a ionizar, libero otro hidrógeno y tengo 2 hidrógenos que doné. Vuelvo a tomar mi producto, lo ionizo de nuevo, libero un protón y resto mis hidrógenos. Y si observan el cambio de 3 pasó a 0 hidrógenos. Y aquí están representados. ¿Ya? Y ahora vamos con unos ejemplos. Aquí dice identificar si es un ácido o base Bronsted. Aquí tenemos el ácido clorhídrico. Al realizar la ionización, libero un protón. Por lo tanto, si libera o dona, ¿qué significa? Que es un ácido. Aquí observemos. Aquí tenemos, cuando esté el signo negativo, significa que es un aceptador de protones. Por lo tanto, este está esperando a aceptar un protón y aquí está mi protón. Cuando acepta es una base. Aquí también ionizamos el ácido sulfúrico y tengo la liberación de un protón. Cuando se libera un protón, ¿qué pasaba? Se convertía en ácido. Y aquí tenemos el último ejemplo. Si está a menos y aquí un protón, este está esperando que le acepte a este de acá y se forme así el ácido fosfórico. Por lo tanto, es una base. Y como último punto de reacciones ácido-base tenemos la neutralización ácido-base. Esto nos dice que un ácido más una base siempre formará sal más agua. Aquí tenemos un ejemplo. El ácido clorhídrico más la base o hidróxido de sodio. Recordemos que las bases siempre aceptarán los protones o los iones hidrógeno. Por lo tanto, mi ácido posee ese protón que está esperando aceptar. Al momento de unirles me forma el agua y por lo tanto está libre el cloro y el sodio. Y por lo tanto los dos se juntan, formando el cloruro de sodio. Y esta es mi ecuación molecular. Recuerden que esta ecuación indica todas las sustancias que utilicé en mi reacción. Ahora vamos con mi ecuación iónica. Para la ecuación iónica recuerden que disociamos
cada compuesto en sus elementos. Y aquí observamos que se libera el ion hidrógeno, el cloro. Asimismo separamos, tenemos el sodio, el grupo hidróxido. Y asimismo a mi producto lo separamos. Y realizamos como en matemáticas la operación de simplificar términos semejantes. El cloro con el cloro se va y me queda como resultado el ion hidrógeno más un grupo hidróxido, y esto me da como resultado el agua. También de esta forma podemos expresar, y esta se conoce como la ecuación iónica neta. Bienvenidos chicos a una nueva clase de Química General 1. Continuando con reacciones en disolución acuosa, tenemos reacciones óxido-reducción. ¿Estas en qué se basan? Son reacciones de transferencia de electrones, es decir, que poseen un número de oxidación que es un número entero que representa el número que pone en juego para formar un enlace, el elemento. Y tiene los siguientes teoremas, por ejemplo. El primero es: todos los elementos libres tienen oxidación de 0. El número 2 es que el hidrógeno tiene una oxidación de +1, excepto en los hidruros. Aquí tiene su oxidación de -1. Aquí tenemos el oxígeno con el número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos, que ahí trabaja con -1. Tenemos que los metales de la familia 1A trabajan siempre con +1, los metales de la familia 2A con +2 y los no metales de la 7A con -1. Recordemos que cuando se oxidan pierden electrones y por lo tanto son agentes reductores, mientras que los que se reducen ganan electrones y estos son los agentes oxidantes. Ya lo entenderemos mejor con un ejemplo que está aquí propuesto. Entonces, siguiendo las reglas que dicen que el oxígeno tiene un número de oxidación -2, colocamos aquí -2. Y que la familia +1, ay, me equivoqué, no es la familia +1. Del ejercicio. Ya. Siguiendo las reglas de reacciones óxido-reducción, el oxígeno trabaja con el número de oxidación -2. Y el potasio, como pertenece a la familia 1A, trabaja con +1. Aquí multiplicamos, nos da 4 por 2, -8. Por lo tanto, el manganeso tiene que ser un número que sumados me den entre todos 0. Como aquí tengo +1, para llegar a -8 me falta +7. +1 más 7 me da +8 y +8 menos 8 es 0. Y ya está aplicado mi método de óxido-reducción. Vamos con el ácido clorhídrico. Sabemos que el cloro trabaja con -1 y el hidrógeno +1. -1 más 1 me da igual 0. Aquí también -1 más 1 me da 0. Aquí el cloro trabaja con -1. Igualmente multiplicamos, me da -2. Si tengo -2, el magnesio para que me dé 0 trabaja con +2. Esto me da igual a 0. Recuerden que cuando están elementos libres o en estado puro, su número de oxidación es 0. Y en cuanto al agua, sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno con +1. 2 por 1, 2 y 2 menos 2, 0. Y están igualados. Ahora, observemos cuál es cambiar. El potasio tiene estado de oxidación +1. En mi producto sigue trabajando con +1. No varió. Vamos con el manganeso.
El manganeso, aquí está con más 7 y al otro lado está con más 2. Por lo tanto, ese elemento varió su estado de oxidación. Vamos con el oxígeno. El oxígeno sigue manteniendo su mismo estado de oxidación. El cloro aquí trabaja con -1 y si observamos acá, trabaja con el 0. Colocamos cloro -1 y cloro con oxidación de 0. Aquí como está con su índice 2, lo que tienen que hacer es multiplicar este lado. Y ahora, ¿qué pasó con este? ¿Se redujo o aumentó? Veamos en la recta numérica. Aquí tenemos 7 y aquí tenemos 2. Pasó de 7 a 2, por lo tanto se redujo. ¿Y qué pasa cuando se reduce? Gana electrones. Ganó electrones. ¿Y cuántos? De 2 a 7, ¿cuánto fue? Me dieron 5 electrones. Por lo tanto, si este se redujo, este se oxida. Y recordemos que los que se oxidan son los que pierden electrones. ¿Y cuántos perdió? Aquí multiplicamos 2 por -1, me da -2. De -2 a 0, ¿cuánto es? -2 menos 1. Son 2 electrones. Y así obtengo mis agentes oxidantes y reductores. El agente oxidante es el que se reduce, por lo tanto será el manganeso. Y mi agente reductor es el que se oxida, por lo tanto es el cloro. Esto también es importante conocer, ya que también se conoce un método de balanceo de ecuaciones que es por el método óxido-reducción y básicamente es el mismo proceso.